Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy, los especialistas del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial y especialistas de la DGPMI brindarán la capacitación sobre FIT, documentación técnica mínima requerida para inversiones por servicio priorizado de desarrollo del servicio de salud básica, el cual tiene como objetivo orientar a las autoridades y o funcionarios de las entidades para que tengan la capacidad de determinar si sus inversiones registradas en el Banco de Inversiones y declarados viables y aprobados cuentan con documentación mínima requerida según tipo de servicio. Nos acompaña esta tarde Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT, Janel Orozco, analista en gestión del FIT, Rosaria García, sectorista del sector Salud, Desarrollo e Inclusión Social, como expositores, y como panel técnico, Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FIT, y Rosángela Zavala, como especialista de gestión del FIT. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole el pase a la señora Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Vivian. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Cecilia Valdivia, secretaria técnica del Fondo. En primer lugar, agradecer su presencia y la muestra de interés por los eventos que venimos desarrollando, que tienen como objeto, pues, fortalecer, ¿no?, la calidad técnica de las propuestas que vayan a ser presentadas con miras al concurso FIT 2023. Vivian, por favor, te pediría que pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es el FIT? El Fondo Invierte para Desarrollo Territorial, ¿no?, FIT, que fue implementado mediante el Decreto Legislativo 1435, tiene una característica de ser concursable y está orientado al cofinanciamiento y financiamiento de inversiones y también a la elaboración de estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Estudios o inversiones que se orienten a reducir brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicas, que pues tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de nuestro país. El FIT, ¿no?, se crea a raíz de una reestructuración del Fondo de Promoción a la Inversión Regional y Local, ¿no?, que es el FONIPREL, que estuvo vigente desde el año 2008 hasta el año 2017, y el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE, que en su momento pues estuvo a cargo del MIDIS. Ambos fondos, con una orientación pues orientadas al cierre de brechas, dan origen a lo que es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Por favor, la siguiente. ¿Cómo es que está organizado el fondo? Pues el fondo tiene dos pilares. ¿No? Tenemos por un lado al Consejo Directivo, que es el órgano colegiado de dictar los lineamientos para la administración y pues vigilar, ¿no?, que los recursos sean destinados a los fines que ha establecido el marco legal y los demás dispositivos que salieron posteriormente al decreto legislativo. El Consejo Directivo se encuentra conformado por 6 miembros, ¿no?, lo que garantiza pues de que hay una participación de diversos sectores y diferentes niveles de gobierno también. Lo preside la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, y lo conforma además el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y tenemos dos miembros que van alternando cada año. Por un lado, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y alternando el año siguiente, la Red de Municipalidades Rurales del Perú, que es REMURPE, ¿no? Por otro lado, tenemos el otro pilar, que es la Secretaría Técnica, que está encargada de implementar las actividades operativas para el funcionamiento del fondo.
Esto en el marco de todas las lineamientos, disposiciones, acuerdos que tome el Consejo Directivo. La Secretaría Técnica del Fondo pues se encuentra en la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con un equipo técnico que pues tiene un equipo de gestión, seguimiento y también una coordinación legal, ¿no? Que está orientada básicamente a interactuar directamente con nuestros beneficiarios cuando ya tenemos convenios firmados y dirige todo el proceso de convocatoria del concurso FIT. La siguiente, por favor, Vivian. ¿Qué servicios prioriza el fondo, no? Se ha identificado, cuando se crea el fondo, pues aquellos servicios que estén más vinculados a lo que es la pobreza y pobreza extrema en nuestro país y que tienen mayores brechas por cerrar. Tenemos 9 servicios priorizados en los que tenemos al servicio de salud básica, que es justamente el objeto de este taller, desnutrición infantil y anemia infantil, servicio de educación básica, infraestructura vial, servicios de saneamiento y electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo. Bueno, antes de dar el paso yo ya al equipo técnico que va a encargarse de exponer los criterios técnicos, documentación técnica, sí es importante señalar que para nosotros como fondo es muy importante que los gobiernos locales internalicen cuáles son estas condiciones que permitirían que eventualmente las propuestas que presenten en el marco del concurso que viene, el de 2023, pues puedan ser seleccionadas, ¿no? Y para ello, un punto muy importante, pues es justamente la documentación técnica mínima que se requiere por cada tipo de servicio que ha priorizado el fondo. Además de eso, es importante para nosotros compartir también ya en base a los resultados que hemos tenido en los concursos 2019 y 2022, pues las lecciones aprendidas que creemos que son las más importantes que ustedes tienen que considerar para que sus propuestas puedan ser seleccionadas y pues acceder a un financiamiento o cofinanciamiento por parte del fondo. Con esa premisa y poniendo a disposición también al equipo de la Secretaría Técnica para cualquier consulta, no solo en este evento y en los que vengan, sino también de forma permanente a través del correo fit@mes.gov. Yo te doy el pase, Vivian, para darle ya el pase al equipo del FIT y al equipo técnico de la DGI que nos acompañe en este evento. Muchísimas gracias de mi parte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cecilia, por brindarnos la información. Vamos a brindarle el pase ahora a Janel Orozco, especialista del FIT. Adelante, Janel. Hola, Vivian. Buenas tardes a todas las entidades que nos están acompañando en esta tarde. Siguiendo con la presentación, ahora vamos a abarcar los resultados del concurso FIT 2022 y las lecciones aprendidas. La siguiente lámina, por favor. En cuanto a los resultados del concurso FIT 2022, el total de propuestas presentadas, el universo, abarcó 962, por una demanda total de 1.959.630.815. Es importante señalar que en el concurso FIT 2022, la evaluación de las propuestas abarcaron 2 fases. La primera fue la evaluación de admisibilidad y la segunda la evaluación técnica. En esta primera fase, las propuestas que superaron la admisibilidad fue un total de 768, con una demanda de 1.674.783.957. Y las propuestas que resultaron seleccionadas superando ambas fases, la evaluación de admisibilidad y la evaluación técnica, fue un total de 195, por una demanda de 319.042.680, ¿no? Estas 195 propuestas pudieron alcanzar la asignación de los recursos del FIT, ¿no? Que fueron puestas a concurso, indicadas en las bases, de las cuales 116 propuestas fueron para estudios de preinversión y 79 para inversiones, ¿no? Entre proyectos de inversión e ahorros. La siguiente lámina, por favor. Ahora, entre los principales motivos de declaración de inadmisibilidad del concurso FIT 2022, encontramos que la mayor cantidad fue el documento de gestión. Este documento de gestión debían presentarlo las entidades tanto incorporadas como no incorporadas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este documento fue observado debido a que la entidad lo que presentaba era un documento diferente, asimismo también un documento que no estaba vinculado a la propuesta que la entidad estaba presentando al concurso, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, el 24.74% fue
debido a que la entidad presentó un documento diferente, ¿no? En este caso, para las entidades incorporadas. Siguiendo con las entidades incorporadas, también presentaron un documento que no estaba vinculado a la propuesta. Entonces, aquí sí tenemos que hacer mucho énfasis a las bases, ¿no? La entidad tiene que leer las bases, los formatos, los anexos, y lo que indicaba las bases era que la entidad debía presentar el PMI vinculado a la propuesta, ¿no? Debían presentar, en este caso, del PMI la cartera de inversiones, donde figura la propuesta, el diagnóstico de brechas o los objetivos de priorización en la que se observa el servicio priorizado de la propuesta, ¿no? Que la entidad está presentando al concurso. Otro de los documentos observados, siguiendo en este caso como documento de gestión, fue debido a la firma y el sello del responsable, ¿no? Esto tanto para el documento del PMI, para las incorporadas y también para las no incorporadas, como el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico institucional o el plan operativo institucional. Entonces, lo que la entidad hacía era presentar un documento donde no podíamos ver el sello y la firma, ¿no? Del responsable correspondiente. Otro de los documentos observados fue el formato 1A, la solicitud de postulación. Este formato era generado automáticamente a través del aplicativo. Entonces, nosotros pudimos observar de que este documento que la entidad presentaba a través del aplicativo no era el que había sido generado, ¿no? O lo otro era que no contaba con la firma y sello del responsable, en este caso el titular de la entidad, ¿no? Si bien este documento era generado, la entidad lo que tenía que hacer es revisarlo y suscribirlo, ¿no? No modificar el contenido, ¿no? Entonces, podemos ver que en este caso, en este formato de postulación, más o menos, como se puede ver en el gráfico 10.31, no presentaron debidamente la firma y el sello del responsable correspondiente. En 10.82% presentaron un formato diferente. Y también otra de los motivos de declaración de inadmisibilidad fue las observaciones al documento de gestión, ¿no? En este caso, respecto al periodo de vigencia. Las bases también se establecían, ¿no? Para el PMI, el periodo de vigencia, y también para el caso de las entidades no incorporadas, para el PDC, el PEI o el POI, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ahora, lo que hemos visto en la lámina anterior fue para la primera fase, ¿no? En este caso, la evaluación de admisibilidad. Ahora, siguiendo la otra evaluación que vendría a ser la evaluación técnica, valga la redundancia, en este concurso PIT 2022, podemos ver en el gráfico que el 37.36% fueron declarados no atendibles debido a la documentación técnica obligatoria según la tipología, ¿no? Y por eso es tan importante que las entidades puedan estar presentes, ¿no? En estas capacitaciones para que puedan saber qué documentos deben presentar, ¿no? De acuerdo a la tipología. Remarcamos mucho que las entidades puedan revisar no solamente las bases, sino también en los formatos y anexos, ¿no? Este documento, que en ese caso eran diversos, ¿no? Debido a la tipología, diferentes tipos de casuísticas que la entidad debía conocer, ¿no? Y preparar esos documentos para poder hacer una correcta postulación, ¿no? En el concurso FIT 2022 y en aras al próximo concurso, ¿no? De cara. Luego, el otro principal motivo de declaración de no atendible fue el registro de idea de proyecto, ¿no? En este caso, el formato 5A. Esto debido a que el formato no estaba firmado o sellado por el responsable de la unidad formuladora, ¿no? Tal cual como lo establecían las bases, también porque la información que estaba contenida en este formato no era coherente con lo que la entidad había registrado en el aplicativo del concurso FIT, ¿no? No había esta consistencia. Otra de las observaciones fue el formato 8A. Este formato que es el registro en la fase de ejecución. Esto porque la entidad no presentaba el documento, ¿no? Presentaba otro documento, no el formato 8A. También porque no estaba sellado o firmado, ¿no? Por el responsable correspondiente, o había montajes en la firma. Y eso también para el formato 7A, que es el registro del proyecto de inversión. No estaba firmado, presentaba un documento, pero en la etapa de evaluación, cuando revisábamos, era otro documento, ¿no? Entonces, allí también la entidad tiene que ser muy responsable, ¿no? De los documentos que está presentando. No es
llenar la casilla con un documento para poder tener una, en este caso, la postulación, sino que en la etapa de evaluación se revisa estos documentos, se revisa el contenido, ¿no? Entonces, allí sí, tener mucho cuidado con lo que están presentando. Otro de los principales motivos de declaración de no atendible fue el expediente técnico. Aquí sí es importante que en este caso la entidad pueda leer un poco más, ¿no? Lo que establecen las bases en cuanto a las condiciones de no atendible para el caso de proyectos de inversión. Esto está relacionado con la actualización según la vigencia, también con la fecha de registro de actualización de la información del expediente técnico en el banco de inversiones, ¿no? En las bases también se establecía la fecha, ¿no? del inicio del registro de las propuestas, en la cual estaba, en este caso, en línea con el cronograma del concurso, ¿no? Entonces, esta información tan relevante que la entidad tenía que tener en cuenta al momento de presentar su propuesta al concurso. Otra de las observaciones fue el último estudio o ficha técnica. En este caso, también, al igual que los demás documentos, que son los formatos 5A, 8A, 7A, era que la entidad presentaba otro documento, ¿no? No era el documento, en este caso el estudio o la ficha técnica, o el documento no estaba firmado, sellado por el responsable correspondiente, o en este caso había montajes en las firmas, ¿no? Entonces, para que esto no se vuelva a repetir, remarcamos de que la entidad pueda estar atenta, ¿no? En este caso, a la próxima convocatoria que se realice, ¿no? En la sede digital del MEF, en la sección del PIC, que la entidad pueda leer las bases, pueda revisar los formatos y anexos, pueda revisar las condiciones de inadmisibilidad de no atendible, para que no pueda recaer, ¿no? En estos motivos de declaración de inadmisibilidad y no atendible. La siguiente lámina, por favor. Ahora, hay en este caso lecciones aprendidas de los concursos FIT 2019 y FIT 2022, las cuales han sido publicadas en la sede digital del MEF en el comunicado 13-2022 de fecha 3 de octubre del 2022, ¿no? Entonces, también hacemos un llamado a que las entidades puedan ingresar, puedan descargar este documento y puedan leerlo, ¿no? Aquí vamos a brindar, en este caso, las lecciones aprendidas de estos concursos, a manera un poco de resumen. Entre la primera lección aprendida es que la documentación que se solicita en las bases es de presentación obligatoria, ¿no? En las bases se establecen las reglas de juego, se establece la documentación general, la documentación específica, la documentación por tipología, que es obligatoria que la entidad debe presentarlo. Y no solamente es, en este caso, presentarlo, sino que la entidad tiene que ser responsable del contenido del documento, ¿no? Tal cual lo establecen las bases, los formatos y anexos, para que en este caso no haya ningún tipo de observación, ¿no? Y para que pueda continuar, en este caso, su participación. Como lección segunda, es que en las bases y el aplicativo contienen y generan automáticamente los formatos, ¿no? Como ya lo habíamos explicado en este caso, como ejemplo, el formato de postulación. También así hay otros formatos, ¿no? Que el aplicativo lo genera de manera automática. Entonces, este formato no puede ser modificado por la entidad, ¿no? Si esto sucede, la propuesta no va a poder continuar con el proceso. Entonces, la entidad lo que tiene que hacer es revisar el contenido y si por allí encontrase algún tipo de observación, comunicarlo al FIT, ¿no? Pero la entidad no debe modificarlo y debe presentarlo como ha sido generado, ¿no? Para que pueda continuar con el proceso de evaluación. Como lección 3, está relacionada a las firmas de las autoridades y funcionarios, ¿no? Que esas no deben ser sobrepuestas en el documento, pegadas con imagen o montadas, ¿no? Como ya lo había explicado, esto fue motivo de no atendible para el caso del formato 7A, 8A, para en el caso del último estudio, ficha técnica, ¿no? Entonces, esto porque le quita legitimidad al documento que la entidad está presentando. Entonces, la entidad debe cumplir con lo que está establecido en las bases y teniendo en cuenta de que toda la documentación que ellos presenten será sujeta a una fiscalización posterior de resultar, en este caso, ganadora, ¿no? Como lección 4, es que la Secretaría Técnica del FIT verifica, ¿no? Que el objeto de financiamiento no se encuentre ya en elaboración o contratación, ¿no?
En este caso, para la elaboración del estudio, para la elaboración del expediente técnico, la ejecución, ¿no?, física de la obra como tal. Entonces, eso también la Secretaría Técnica lo verifica, ¿no?, en la etapa de evaluación. Entonces, si se identifica esta situación, la propuesta no va a poder continuar su participación, ¿no? Como lección 5, está relacionada a la supervisión, ¿no? En este caso, la estructura de costos de la propuesta para la elaboración de estudios y o fichas, ¿no?, que incluyen la supervisión en su elaboración. Si esto está incorporado, la propuesta no va a poder continuar su participación. Y esto también en el último concurso FIT 2022 está señalado, ¿no? Por lo cual nosotros pedimos, ¿no?, que la entidad pueda leer, ¿no?, las bases para que después no surja ningún tipo de sorpresa, ¿no? Luego, la siguiente lámina, por favor. Como lección 6, las propuestas presentadas por las entidades incorporadas al Sistema Nacional de Programación Multinivel y Gestión de Inversiones que no se encuentran registradas en su PMI, ¿no? Si esto sucede, la entidad no va a poder seguir en este caso con el proceso de evaluación, ¿no? Como ya lo habíamos revisado en los gráficos anteriores, la mayor cantidad de propuestas declaradas inadmisibles fue debido al documento de gestión, ¿no? En este caso, para las entidades incorporadas a su PMI, ¿no? Y esto en línea con el ciclo de inversión, ¿no?, que contempla como primera fase la programación, ¿no?, que está establecida en la Directiva 1/2019. Entonces, la entidad tiene que tener en cuenta este documento, en este caso para las entidades incorporadas, ¿no? El PMI, ¿no?, la cartera de inversiones, el diagnóstico de brechas o criterios de priorización, ¿no? Entonces, revisar mucho este documento para la próximo concurso, ¿no?, que se va a publicar en este caso en la sede digital del MEF. Como lección 7 está relacionado al documento, en este caso, que las entidades no incorporadas presentan, ¿no?, que el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico institucional o el plan operativo vigente, ¿no?, el cual debe contener el nombre de la propuesta, los objetivos estratégicos vinculados a la propuesta que la entidad está presentando, ¿no?, y deben contar con la firma y sello del responsable. Entonces, si la entidad no presenta de esta forma, no va a poder continuar con el proceso, ¿no? Como lección 8, está relacionado al formato de postulación, ¿no?, el cual es generado por el aplicativo durante el proceso de registro de las propuestas. Entonces, como ya lo habíamos señalado, este documento no puede tener modificaciones en el contenido del texto, ¿no? La entidad lo que tiene que hacer es generarlo en el aplicativo, descargarlo, imprimirlo, suscribirlo y presentarlo a través del aplicativo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos toda esa verificación, que tampoco debe identificarse alguna sobreposición de firmas, ¿no? De lo contrario, la propuesta en este caso no va a poder continuar con el proceso. Como lección 9, está relacionado a la documentación técnica obligatoria por tipología, ¿no? Si en ese caso las propuestas que no cuenten con la documentación requerida por el servicio priorizado y la tipología, o en este caso no lo presente de manera completa, ¿no?, o carezca de alguna formalidad, la cual está establecida en las bases, no va a poder continuar con su participación, ¿no? Y como ya lo habíamos revisado, fue una causal, en este caso, de mayor cantidad, ¿no? Las entidades incurrieron en esta causal no presentando, en este caso, la documentación establecida de acuerdo a la tipología de su propuesta que estaban presentando en el concurso FIT 2022. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ok, como lección 10, en este caso nos menciona de que las propuestas que durante la fase de registro indiquen a través del aplicativo informático de concurso que tienen aprobación del sector. Esto es importante porque si bien la entidad esto lo señala en la etapa de registro, en la etapa de evaluación nosotros lo que hacemos es validar la información que la entidad está registrando, ¿no?, con el sector correspondiente. Y si no se obtiene en este caso esta información que realmente ha sido aprobada por el sector, se va a declarar como inadmisible, ¿no? Por eso la entidad
tiene que revisar, tiene que ser responsable con lo que está registrando en el aplicativo, ¿no? En la etapa de registro de propuestas. Como lección 11, es que en este caso los formatos que la entidad registra en el aplicativo del concurso FIT tienen que coincidir con la información registrada en el banco de inversiones, ¿no? Debe haber una coherencia, una consistencia con lo que ya está en el banco de inversiones, ¿no? Debiendo contar con las firmas y vistas correspondientes. En este caso, si la información que está en el banco de inversiones no cumple con lo señalado en la directiva del Sistema Nacional de Programación, Nacional y Gestión de Inversiones, lo que la entidad debe hacer es registrarlo de manera correcta en los formatos del banco de inversiones, ¿no? Si es que nosotros observamos esto, la propuesta no va a poder continuar con el proceso, ¿no? Y como lección 12, está relacionado al caso de los estudios y fichas, que los formatos que están registrados en el aplicativo informático del concurso deben ser consistentes con los demás documentos registrados en la propuesta, ¿no? Como ya lo habíamos señalado, tiene que haber esta coherencia de los formatos que están, en este caso, presentando el concurso y con lo que están registrando en el aplicativo informático, ¿no? Si es que esto no está, hay algún tipo de incumplimiento, ¿no? Se encuentra esto, la propuesta no va a poder continuar con el proceso, ¿no? Entonces, cuán importante es que las entidades puedan leer estas lecciones aprendidas, ¿no? De estos concursos FIT 2019 y FIT 2022, para que puedan prever, ¿no? Para que puedan tener conocimiento de lo que ellos deben, en este caso, tener para poder presentar sus propuestas al próximo concurso FIT de manera satisfactoria, ¿no? Y no puedan incurrir en algún tipo de causal de inadmisibilidad o no atendible. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Hanel, por tus comentarios y tu ponencia. Estimados y estimadas, si desean realizar consultas sobre esta capacitación, ingresen al chat del evento y regístrenlas para que sean resueltas por nuestras expositoras. Vamos a continuar con la capacitación, brindándole ahora el pase a la señora Rosaria García, sectorista del sector Salud, Desarrollo e Inclusión Social. Adelante, Rosario. Muchas gracias, Vivian, por el pase. Buenas tardes a todos. Como bien lo presentaron, voy a continuación a mostrarles cada uno de los aspectos referidos a la documentación técnica vinculada al servicio de salud básico, es decir, al primer nivel de atención que está considerado en este concurso FIT para el año 2023. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar, y es importante aquí ubicarnos en el momento y en el hito dentro de la fase del ciclo de inversión. En esta lámina estamos presentando la documentación técnica mínima requerida para un proyecto de inversión que interviene en un establecimiento de salud del primer nivel de atención que está declarado viable y que a continuación proseguirá con la fase de ejecución, es decir, la elaboración del expediente técnico y la ejecución física, ¿ok? En ese sentido, cuando tenemos un proyecto de inversión declarado viable, como parte de la documentación, tenemos que también tener registrado, tanto en el banco de inversiones como para efectos del concurso FIT, el documento técnico que sustentó la declaración de viabilidad de este proyecto de inversión, ya sea un estudio de preinversión a nivel de perfil o la ficha técnica. En nuestro caso tenemos pues ficha técnica simplificada y ficha técnica estándar, ¿ok? Ojo con la ficha técnica estándar. La ficha técnica estándar se aplica a las tipologías estandarizadas por el sector competente, en este caso por el Ministerio de Salud. Y para el caso del sector salud, pues tenemos fichas técnicas estandarizadas vinculadas a establecimientos de salud sin internamiento y a establecimientos de salud de categoría 1.1, 1.2 y 1.3 en zonas rurales. Así que es muy importante que la unidad formuladora tenga asegure que si se está aplicando la ficha técnica estándar, está siendo vinculada a la categoría que ha sido estandarizada por el establecimiento, por el sector salud, ¿ok? Asimismo, también vamos a registrar
el resumen ejecutivo de la inversión. Este resumen ejecutivo es parte de los documentos que acompañan a ese documento técnico que sustentó la declaración de viabilidad. Aquí presentamos también o precisamos que debe estar como parte de los sustentos o anexos del formato 7A, que es el formato de registros de proyectos de inversión. Y asimismo también pues, está vinculado a los documentos técnicos mínimos para el concurso FIP. Seguidamente, como parte de estos documentos técnicos, no hay que olvidarnos que dentro del sector salud se tienen establecidos los comités regionales intergubernamentales de inversiones en salud, o más conocidos como CRIS. Estos comités, que además son convocados por el Ministerio de Salud, son el escenario de la planificación, el planeamiento y la priorización de algunas inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es decir, es importante mencionar esto, tiene que estar alineado con los criterios de priorización que establece el sector salud. Dentro de estos comités tienen como resultantes unas actas de acuerdos. En esa acta de acuerdos, pues, se establecen las inversiones que en las diferentes regiones o localidades a nivel nacional se están priorizando, como dije, en el marco de nuestro sistema. ¿Okay? Esa acta, además, también debe ser como parte del sustento de la declaración de viabilidad de este proyecto de inversión. Debe estar vigente, dado que el comité siempre está convocando anualmente. Es decir, que para la declaración de viabilidad, esa acta pues debe tener una fecha previa a la declaración de viabilidad. ¿Okay? Un siguiente documento, y aquí es importante mencionar ya los temas vinculados a el predio, el terreno donde se emplazará esta inversión, es el documento que nos acredite la disponibilidad del terreno. En el marco de nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuando declaramos viable un proyecto de inversión, debemos tener certeza de la disponibilidad de este terreno. En el marco de las metodologías específicas sectoriales establecidas por el Ministerio de Salud, también es posible tener pues acuerdos o arreglos institucionales entre entidades, ¿no? Y dentro de los documentos sectoriales podemos encontrar también documentos vinculados a pues actas de consejo, actas de donación o similares, que nos pueda tener o dar una certeza de que ese terreno está disponible para la inversión. Eso, nuevamente repito, está en el marco de la fase de formulación y evaluación. Luego vamos a ver que en la fase de ejecución, este arreglo institucional, este acuerdo, debe ser concretado ya en un documento vinculado al saneamiento físico legal, es decir, a la partida registral. Bien, en la misma línea del terreno, también debemos tener en cuenta que para las inversiones en salud, las normas técnicas de infraestructura y equipamiento, también establecidas por el ente rector, que es el Ministerio de Salud, tienen ya establecidos unos criterios de selección de dónde se deben ubicar los establecimientos de salud. ¿Okay? Estos se denominan los criterios de selección de terrenos. Estos criterios de selección son desarrollados, evaluados y validados en un informe técnico legal o informe similar que en la fase de formulación y evaluación, pues desarrolla y además también valida y confirma que se están cumpliendo con estos criterios de selección. De esa manera, podemos tener en consideración y podemos tener la certeza de que este terreno está cumpliendo con esos criterios. Cabe resaltar nuevamente que esto debe ser previo a la declaración de viabilidad. Estamos orientando a que sea un sustento de esa declaración de viabilidad. Para el terreno, también debemos tener, como parte de estos documentos técnicos mínimos requeridos, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, emitidos por la autoridad local. Ahora, puede haber casos en los que la inversión esté planteada en una zona que, además que cumple los criterios de selección de terrenos, todavía no cuente con estos certificados de parámetros, ¿no? Porque estén todavía en procesos de concretar la urbanización o casos similares. Para estos casos,
que están en zonas todavía no urbanizadas o en procesos de urbanización o en proceso de desarrollo de los planes de desarrollo urbano, es posible presentar una propuesta planteada de la ubicación del terreno y las principales vías de accesibilidad. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque pueden que en estos casos cumplan con todos los criterios y hayan asegurado todos los criterios, pero que este aspecto, digamos, de todavía tener la urbanización en desarrollo no va a impedir, al menos en esta fase de formulación, que el proyecto pueda ser declarado viable también. Siempre y cuando asegure, como les digo, ese documento que establezca estos temas vinculados a la accesibilidad, a la planificación de esa zona donde se ubicará el establecimiento de salud. ¿Ok? Cabe resaltar que eso que les estoy comentando ha sido ya establecido y también difundido por el sector salud, dado que ellos como sector pues conocen las diferentes también realidades, ¿no?, de donde se ubican los diferentes establecimientos de salud y han establecido esta alternativa en el marco de la fase de formulación y evaluación. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro instrumento técnico que es fundamental y que en muchos casos se cae en el error de gestionarlo luego de la declaración de viabilidad. Hemos visto casos así. Sin embargo, creo que es importante este espacio para precisar que el programa médico funcional, que es ampliamente conocido por todos los operadores de nuestro sistema, pero además de los operadores vinculados a las inversiones en salud, conocen que el programa médico funcional pues, es este instrumento que establece el nivel de complejidad del establecimiento de salud y también está estrechamente ligado con el dimensionamiento y la capacidad de producción. En ese sentido, y además está establecido ya en las normas del sector, el programa médico funcional debe ser aprobado, firmado y validado y sellado por la autoridad de salud correspondiente. Si estamos en entornos regionales, en gobiernos regionales, pues la autoridad de salud son las direcciones regionales de salud o las gerencias regionales de salud. ¿Ok? Quiero recalcar nuevamente, este programa médico funcional debe ser gestionado y validado previo a la declaración de viabilidad. Es importante esta precisión o tener asegurarse de este punto, dado que ya el sector salud a través de sus metodologías específicas sectoriales, pues ha hecho el hincapié de que este PMF, como lo denominamos en términos más sencillos, pues debe asegurarse previo a sustentar la declaración de viabilidad. ¿Ok? Entonces, ojo por favor con el programa médico funcional. En la misma línea de los instrumentos técnicos que están vinculados al dimensionamiento y la capacidad de producción, encontramos también el programa arquitectónico, ¿no?, que como su nombre lo dice, es el listado vinculado a la especialidad de arquitectura y en ese sentido está vinculado a el listado de ambientes que va a comprender esta inversión en salud. Y también está el programa de equipamiento. Ustedes saben que en inversiones en salud hablamos tanto de infraestructura, que son la arquitectura y las instalaciones, pero también el servicio, pues como parte de uno de los factores de producción, está todo lo vinculado al equipamiento. Y dentro del equipamiento, pues tenemos diversas clasificación. Este programa de equipamiento está vinculado, pues, al listado de equipos que van a ser necesarios para brindar el servicio. El programa de arquitectónico y el programa de equipamiento deben estar también firmados y sellados por el profesional correspondiente, es decir, por el profesional especialista. ¿Okay? Y ahí hago un llamado a la unidad formuladora, que entendemos que son los principales interesados por tener inversiones de calidad, que pues cuando hagan las gestiones para el desarrollo de la formulación y evaluación, la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión en salud, tengan en consideración tener a los especialistas indicados y vinculados a las distintas disciplinas que intervienen en una inversión en salud.
En el programa arquitectónico, pues está vinculado directamente la disciplina de arquitectura y el programa de equipamiento vinculado principalmente a los ingenieros formados en esa materia, ¿no? Con especialización en la materia de equipamiento. Podemos estar hablando de ingenieros electrónicos principalmente, ¿ok? Como siguiente punto, en el documento técnico requerido, hablemos ahora de otro factor de producción, que son los recursos humanos. En el caso de los recursos humanos, en el marco también de las metodologías vigentes establecidas por el sector salud, nos hablan de dos documentos importantes. Uno de ellos es el documento de disponibilidad de recursos humanos, que es un documento que evidencia, si estamos hablando de un establecimiento de salud existente y que va a ser producto de un mejoramiento y ampliación, este documento de disponibilidad de recursos humanos va a evidenciar, pues, los recursos humanos, ya sea asistenciales y administrativos, con los que cuenta este establecimiento de salud actualmente, ¿no? Y con ello vamos a establecer, pues, la brecha de los recursos humanos para que podamos tener en consideración si es que, digamos, tenemos, pues, una necesidad de tener una adición de recursos humanos vinculadas a la nueva capacidad que va a tener este establecimiento de salud con la intervención de este proyecto de inversión, ¿ok? Entonces, esta disponibilidad de recursos humanos, por lo tanto, debe ser desarrollada y validada por la autoridad de salud. Nuevamente hablamos de las DIRESAs o las JERESAs, ¿ok? Puede tener información que sea aportada por el director de la red de salud o por el mismo director del establecimiento de salud. Pero quien lo va a validar es la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria, en el marco de sus competencias, planifica, organiza todos los servicios de salud en el territorio correspondiente a su región. ¿Ya? Por favor, es muy importante que ustedes tomen en consideración que este documento pasa por una validación de esa autoridad sanitaria. En la misma línea de los recursos humanos, tenemos también el programa de recursos humanos, que es otro documento, ¿no? Ya hablamos del documento de disponibilidad de recursos. Ahora hablemos del programa de recursos humanos. Como dice su nombre, este es un documento vinculado a una serie de indicaciones o acciones que van a permitir o van a asegurar la disponibilidad y disposición de estos recursos humanos para el funcionamiento del establecimiento de salud. Es decir, está incluyendo la forma y el momento en el que se van a ir disponiendo los recursos humanos. Recuerden que los proyectos de inversión en general, y si hablamos de las inversiones en salud, los proyectos de inversión en salud tienen un horizonte de evaluación. Y como es un proyecto vinculado a un servicio social con una demanda que claramente va creciendo a través de los años, pues de la misma manera también los recursos humanos van a tener ese incremento a lo largo de los años. Eso lo recoge el programa de recursos humanos. Esa información, por lo tanto, también debe ser validada y visada por la autoridad sanitaria. Entonces, como ven, los documentos vinculados a los recursos humanos también son de desarrollo y validación de la autoridad sanitaria. Es muy importante que la unidad formuladora tenga esto muy claro para que oportunamente pueda realizar las gestiones con la autoridad sanitaria, ¿no? Previo a la declaración de viabilidad. Y de esa manera, más allá de cumplir, claro está, las normativas sectoriales, asegure la sostenibilidad de esta inversión cuando ya entre a la fase de funcionamiento, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Tener un servicio de calidad y con todos los factores de producción adecuados para brindar, pues, el servicio de salud como debe ser. También seguimos en los documentos vinculados en este caso ahora, a la factibilidad de los servicios, ¿no? En este caso vamos a hablar, pues, de la disponibilidad de los servicios básicos, porque también parte de la sostenibilidad del servicio de salud está vinculado a los servicios básicos. Estamos hablando de que esté ubicado en un terreno, en un lugar que cuente, pues, con servicios de agua, servicios de desagüe, de energía eléctrica y de comunicaciones. Muy importante comunicaciones porque hemos visto que en algunos casos se obvia,
¿no? Pero recuerden que comunicaciones nos va a permitir además tener pues una adecuada gestión de la información y también fortalecer la oferta a distancia, ¿ok? Sobre todo en el primer nivel de atención de los establecimientos de salud, cabeceras de red, que son establecimientos de salud que pueden pues brindar oferta a distancia a los otros establecimientos de categorías menores, ¿no? Digamos que la red debería toda estar asegurada con este servicio de comunicaciones para que pueda funcionar adecuadamente la oferta a distancia o la implementación, como conocemos, de la telemedicina, ¿no? Que ya es parte de nuestros servicios de salud. ¿Cómo aseguro esta factibilidad? En la fase de formulación y evaluación, pues debo gestionar con la empresa prestadora de los servicios, de cada uno de los servicios, debo gestionar ese documento que clara y explícitamente nos dice y nos asegura que en el lugar, en el terreno donde se va a intervenir este proyecto de inversión, pues sí se cuenta con la factibilidad para tener estos servicios, ¿no? Ya sea por la presencia de redes, de agua, de desagüe, energía eléctrica. Eso debe estar explícito en ese documento. Además, también en algunos casos, la misma entidad prestadora de servicios va a poder también emitir algunas recomendaciones o emitir algunas precisiones de aspectos técnicos a tener en cuenta en el desarrollo del expediente técnico, ¿no? Que va a ser en la siguiente fase. Y eso es importante porque de esa manera la unidad ejecutora va a poder recoger pues todos los inputs, toda la información necesaria para que el expediente técnico tenga toda la, digamos, el desarrollo de los aspectos que aseguren una inversión de calidad. ¿Ok? Eso en torno a los documentos de factibilidad. Ahora, es importante decirlo que eso también se menciona en las normas técnicas de salud, de infraestructura y equipamiento, y está estrechamente vinculado a ese análisis que hablamos hace un momento del informe técnico legal del terreno, ¿no? Entonces, ahí hay una vinculación en cuanto al sustento técnico, ¿no? Que tiene que ser desarrollado por el equipo técnico que está encargado de la formulación y la evaluación de este proyecto de inversión. Siguiente documento, estamos aquí ante los casos en los cuales se va a intervenir en el mismo terreno donde actualmente está brindando el servicio un establecimiento de salud, ¿no? Hay casos en los que no se puede encontrar un mejor terreno en la zona y el terreno actual pues es el más idóneo, ¿no? En ese sentido, lo que va a ser necesario pues evidentemente va a ser necesario interrumpir los servicios para poder ejecutar el proyecto, ¿no? En estos casos, lo que se considera es tener un plan de contingencia vinculado a la continuidad de los servicios. Dentro de ese plan de contingencia se va a establecer si es necesaria la instalación de una infraestructura temporal mientras que dure la ejecución del proyecto de inversión, ¿no? Y asimismo también va a establecer claramente cuál es el plan para trasladar, pues, si es que hay una infraestructura temporal, para trasladar los activos del actual establecimiento de salud a la infraestructura temporal, ya sea los activos vinculados a los equipos, al mobiliario, así también como el traslado de los recursos humanos. ¿Okay? Recuerden que también es un factor de producción y por lo tanto también está vinculado directamente con el servicio de salud. Entonces, este plan de contingencia, y ojo con esto nuevamente, la autoridad de salud debe estar enterada y además debe aprobarlo, ¿no? De esa manera, pues, la autoridad de salud va a establecer un adecuado plan de contingencia que permita organizar, o mejor dicho, reorganizar su red de salud, ¿no? La red de servicios de salud, considerando que va a haber una intervención en esta unidad productora. ¿Ok? Así que ojo con esto, por favor, nuevamente vemos aquí la necesidad de gestionar este documento y este plan en general con la autoridad de salud, ya sea la DIRESA o la JERESA. Y finalmente tenemos también un documento que está estrechamente vinculado con la sostenibilidad, ¿no? Con miras hacia la fase de funcionamiento, que es el documento de compromiso de operación y mantenimiento. Este documento, pues que además nuevamente vemos aquí que está firmado y visado por la autoridad de salud, va a establecer
información que nos va a permitir tener certeza de que esta inversión va a ser sostenible en la fase de funcionamiento. Es decir, que se va a contar con los recursos humanos, que se va a contar con el financiamiento o se va a tener esa previsión de tener el financiamiento, el presupuesto para la operación y el mantenimiento de este establecimiento de salud. ¿Ok? Dentro de este documento, la autoridad de salud, claro está, va a poder coordinar también con las instancias que le van a permitir, pues, emitir este compromiso de manera fehaciente y sustentada para que no sea, digamos, algo netamente declarativo, lo cual, pues, no nos va a asegurar de una manera muy fehaciente si realmente va a tener esta sostenibilidad. Es muy importante, además, la autoridad de salud ya es parte de sus competencias, articular también con las instancias que están vinculadas a la sostenibilidad presupuestal de las inversiones que pronto entrarán en funcionamiento. Muy bien, entonces estos son los documentos que se están estableciendo como parte del sustento técnico en el marco del concurso y que están alineadas a los documentos también establecidos por el sector salud, que es el ente rector de este servicio. Siguiente, por favor. Bien, en esta lámina ahora nos encontramos en otro momento de las fases del ciclo de inversión. Nos encontramos ahora a puertas de la ejecución física, es decir, ya tenemos el expediente técnico o documento equivalente aprobado. Es decir, nos encontramos en la fase de ejecución. Y cuando estamos en este momento debemos asegurarnos de tener la documentación que ustedes ven en pantalla. Mucha de esa documentación que está ahí enlistada ya la hemos revisado en la lámina anterior. Y eso significa que la unidad ejecutora, que es la responsable de esta fase del ciclo de inversión, pues debe asegurar que la unidad formuladora que le antecedió haya realizado adecuadamente esas gestiones, esas validaciones y tenga registrado o tenga el documento vigente, ¿ok? De no ser el caso, si la unidad ejecutora de inversiones advierte que hay alguna documentación que está faltando y que pertenece a la fase de formulación y evaluación, pues tendrá que rápidamente tomar las acciones para poder obtener esa documentación y asegurar el sustento técnico previo a la fase de ejecución física. ¿Ok? Eso es importante mencionarlo. Además, es importante también tener en consideración que como parte de la ejecución física, además de tener el expediente técnico aprobado, hay que tener ese documento que sustenta la aprobación de ese expediente técnico, ¿no? Y en este caso, tal como lo dice también nuestra directiva del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, este documento de aprobación se acompaña también de otros documentos que sustentan esta aprobación del documento técnico, como por ejemplo, la memoria descriptiva, el presupuesto, la inversión vinculada pues a aspectos generales y también por componentes, el cronograma de ejecución física financiera, que además, claro está, deben estar firmados y visados por los especialistas correspondientes y además por el responsable de la unidad ejecutora de inversiones. Esta documentación está vinculada para todos los proyectos de inversión y por lo tanto también para los proyectos del servicio de salud. Como parte también de la aprobación, o mejor dicho, previo a la aprobación del expediente técnico, esto es de conocimiento de todas las unidades ejecutoras, pero no está de más recordarlo, es necesario obtener el informe de consistencia, ¿no? En este caso, el informe de consistencia está desarrollado y validado por la unidad formuladora, ¿no? Que es ese momento en donde la unidad formuladora, pues, evalúa que no se haya cambiado la concepción técnica del proyecto de inversión que fue declarado viable, ¿no? Que las modificaciones previas a la aprobación del expediente hayan estado enmarcadas dentro del alcance y la capacidad de producción de la unidad productora que está siendo intervenida con este proyecto de inversión. En ese sentido, este informe de consistencia pues ya debe estar registrado en la sección A del formato 8, previo a la declaración o la aprobación de este expediente técnico, ¿no? Y además también es parte de los documentos sustentatorios del concurso PIT para el servicio de salud.
Acá hablamos nuevamente del programa médico funcional, pero como comentaba al inicio, está vinculado a la verificación de la unidad ejecutora. La verificación de que este programa médico funcional pues haya sido gestionado, aprobado antes de la declaración de viabilidad. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que este programa médico funcional podría ser objeto de alguna actualización, podría ser objeto de alguna modificación, la cual siempre debe estar coordinada con la unidad formuladora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la unidad formuladora va a asegurarse de que cualquier modificación o precisión que haya en el programa médico funcional no cambie la concepción técnica del proyecto de inversión. ¿Okay? Acá tenemos un documento que la unidad ejecutora debe coordinar muy cercanamente con la unidad formuladora. También tenemos en esta fase previa a la ejecución física, en esta etapa, al programa arquitectónico y el programa de equipamiento. Aquí sí quiero hacer una precisión para que tengan claridad. En estos instrumentos técnicos, considerando pues que responden a el desarrollo cada vez más profundo de los estudios vinculados al servicio de salud, pueden tener también algunas mejoras, variaciones. En este caso es completamente válido, dado que, como les decía, son documentos técnicos, ¿no? Y el programa de arquitectura puede mejorar, puede incluso tener en consideración algunos ambientes que probablemente hayan sido obviados en la fase de formulación o algunas actualizaciones normativas también, ¿no? Y normas técnicas de salud. En ese caso, pues la UEI debe estar más bien atenta a algún cambio normativo o alguna mejora para que estos documentos o instrumentos técnicos estén alineados con el desarrollo del expediente técnico, ¿no? Recordemos que en la fase de ejecución, pues los estudios son más profundos, ¿no? Son además sustentados con otros estudios complementarios. Y en esa línea, pues tanto el programa arquitectónico como el programa de equipamiento podrían ser objetos de alguna mejora o modificación, siempre y cuando no cambie la concepción técnica. Bien, seguimos hablando también de otro factor de producción, que es el de recursos humanos. Aquí, pues, además de verificar que hayan sido también registrados adecuadamente y oportunamente por la unidad formuladora, la unidad ejecutora también debe advertir si es que hay un cambio o modificación que hacer en ese programa de recursos humanos, ¿no? La unidad ejecutora tiene las competencias para poder advertir, revisar o mejorar los instrumentos técnicos en el marco de este expediente técnico que viene siendo desarrollado, ¿no? Entonces, ahí la coordinación con la unidad formuladora, nuevamente repito, es necesaria para siempre estar alineados al objetivo y a la concepción técnica de la inversión. ¿Ok? Aquí viene un documento sí que es propio de esta fase de ejecución. Así que, por favor, acá mucha atención porque además está incluido dentro del decreto legislativo 1157, que fue aprobado hace ya casi 10 años por el Ministerio de Salud y está vinculado a las inversiones en salud. Y aquí nuevamente tenemos al actor de la autoridad de salud, la autoridad sanitaria, ¿no? Cuando estamos en la fase de ejecución, es muy importante considerar que una vez que tengamos nuestro programa arquitectónico, sea validado y evaluado también por la autoridad de salud, en el sentido de que ese programa arquitectónico y diseño arquitectónico debe estar congruente, debe estar alineado con el objetivo y el alcance, la capacidad de producción de este proyecto de inversión. Es decir, tenemos que tener un pronunciamiento de la autoridad de salud en el que brinde opinión favorable a esa correspondencia de los instrumentos técnicos que se están desarrollando en esta fase de ejecución. ¿Okay? Entonces, ahí también es oportuno que la unidad ejecutora pues tenga en consideración este documento, esta opinión, para lo que lo pueda gestionar adecuadamente con las direzas o jerezas según correspondan en la región. Otro documento técnico que también está vinculado a estos estudios ya definitivos del expediente técnico es el vinculado al expediente técnico de media tensión, ¿no? Que de acuerdo a lo que ha establecido el Ministerio de Salud en sus metodologías específicas sectoriales, generalmente la vamos a encontrar en establecimientos de salud proyectados de categoría 1-4 en adelante, ¿no? Que es donde se encuentra pues
algunos activos con más complejos, ¿no? Y que van a demandar, pues, de este servicio de media tensión. ¿Ok? Así que es importante que el especialista que está vinculado a esta disciplina pueda tener en consideración que el desarrollo de este expediente tiene que estar alineado o ir a la par o simultáneo con el desarrollo del expediente técnico, ¿no? Para que cuando estemos a puertas de la ejecución física, pues este documento también esté validado y también esté refrendado por, en este caso, la entidad correspondiente a esta opinión favorable, ¿ok? Este es el expediente de media tensión. Ahora pasemos a un tema también importante y además muy sensible cuando hablamos de intervenciones en nuestro medio, ¿no? Que son los instrumentos de gestión ambiental. Estos instrumentos de gestión ambiental para el tema de proyectos de inversión están orientados a los estudios de impacto ambiental. Pero en el caso de salud hay que tener en cuenta algo. Aquí hay otro actor importante que también debe estar mapeado dentro de las gestiones de la unidad ejecutora de inversiones, que es, en este caso, la DIGESA, ¿no? La DIGESA, que también pertenece al Ministerio de Salud, va a ser la entidad que va a establecer, pues, el nivel de documento o va a establecer la clasificación del documento de gestión ambiental que le corresponde al proyecto de inversión. Una vez que tenga la clasificación, ya la unidad ejecutora va a poder desarrollar ya sea el DIA o el EIA, ¿no? Dependiendo de la clasificación que le otorgue la DIGESA. Entonces, son dos momentos y dos procesos que tienen que tener en cuenta la unidad ejecutora antes de aprobar el expediente técnico, ¿ok? Porque además, es muy probable en algunos casos que la DIGESA también dé algunas recomendaciones que puedan ser tomadas y desarrolladas en el expediente técnico, ¿no? Y de esa manera tengamos un expediente técnico que comprenda todas las acciones necesarias para que este proyecto se ejecute de forma sostenible. ¿Okay? Ahí también hay un tema importante a tener en cuenta con las gestiones de la unidad ejecutora. Otro aspecto también es aquel vinculado a los temas de competencia del Ministerio de Cultura, que es, por ejemplo, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el plan de monitoreo arqueológico. Estos documentos también deben ser orientados a obtenerse antes de la aprobación del expediente técnico en el caso del CIRA, porque es un certificado que nos va a dar, pues, la seguridad de que no existen, ¿no? Como dice su nombre, restos arqueológicos que pudieran estar siendo vulnerados con la intervención. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta el marco normativo sectorial que establece el Ministerio de Cultura respecto a las intervenciones en el marco del Decreto Supremo 003-2014 MC, en donde justamente establece los casos donde se debe obtener el CIRA y además los casos en los cuales se exceptúa la obtención del CIRA. ¿Ok? En los casos en los que se exceptúa la obtención del CIRA, para efectos, pues, de tener la documentación clara, se recomienda que la unidad ejecutora pueda hacer una suerte de informe o declaración en la que precise, ¿no?, que este proyecto de inversión está considerado dentro de esos casos en los que se exceptúa la obtención del CIRA. Y de esa manera se tenga la información clara y se pueda entender que no es necesario obtenerlo en el citado proyecto. En el caso del PMA o Plan de Monitoreo Arqueológico, en este caso sí es necesario obtenerlo siempre y cuando se va a ejecutar físicamente un proyecto, que es lo que estamos exponiendo justamente ahora, ¿no? Y el PMA también está desarrollado, explicado y precisado en este decreto supremo que les comenté, el 003-2014 MC. ¿Okay? Está incluso el paso a paso de la obtención de este PMA, que la unidad ejecutora seguramente ya lo debe conocer. Sin embargo, no está de más recordarles que este PMA debe estar aprobado antes de la ejecución física, es decir, justamente en el momento que se está aprobando el expediente técnico. ¿Ok?
En materia de saneamiento físico legal, como ya lo adelanté hace un momento, en esta etapa de la fase de ejecución y para la aprobación del expediente técnico ya debe estar asegurada el saneamiento físico legal a través de una partida registral para el caso de salud, como lo ha establecido el sector a través de sus metodologías específicas sectoriales. ¿Ok? La partida registral debe estar además también vinculada u orientada a la entidad competente, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales o el sector, el Ministerio de Salud, de ser el caso. ¿Okay? Es muy importante también revisar esa precisión en cuanto al titular de este terreno. Gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. ¿Ok? Nuevamente vemos aquí un documento que ya lo hemos mencionado hace un momento, que es el informe técnico legal respecto a los criterios de selección del terreno. Y en este caso, como les digo, debe ser verificado por la unidad ejecutora. ¿Okay? La unidad ejecutora está en toda la competencia de poder verificar, reverificar si los aspectos técnicos han sido bien desarrollados y si no, pues complementar y también actualizarlos o mejorarlos, ¿no? Porque de esta fase depende la calidad técnica de los estudios definitivos que luego van a pasar a ejecución física. Y en esa misma línea, pues las factibilidades de servicios, si bien se obtuvieron en la fase de formulación y evaluación, en esta fase deben ser actualizadas, porque ya contamos o estamos desarrollando un expediente técnico, ¿no? Y en ese sentido ya contamos con mayor información, con mayor precisión de los puntos de conexión. Por lo tanto, estas factibilidades deben ser actualizadas para el caso de la elaboración del expediente técnico. ¿Okay? Ya sabremos, cuando estemos en la fase de ejecución, pues ya tendremos la información de que este proyecto tiene o no tiene plan de contingencia. Y de tenerlo, pues nuevamente recordar, la unidad ejecutora debe asegurarse que ese plan haya sido validado por la autoridad de salud, ¿no? Ahora es importante tener el plan de contingencia validado y listo, porque si el plan de contingencia no está completamente desarrollado con un programa de traslado de los activos, como les comentaba, o los recursos humanos, pues no va a ser posible ejecutar físicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el plan de contingencia debe tener pues la calidad también que nos permita desarrollar o establecer las acciones para poder liberar el terreno y poder intervenir físicamente. Y lo recalco porque ya hemos visto casos en los que el plan de contingencia ha sido desarrollado de manera tan superficial que el momento del traslado o de querer liberar el terreno, pues no se tiene una idea clara de cómo va a ir el proceso, ¿no? O más aún, todavía ni siquiera se tiene a dónde se van a trasladar, ¿no? Entonces, en el plan de contingencia se incluye todos esos aspectos, ¿no? A dónde se van a trasladar, asegurar ese lugar momentáneamente a nivel de disponibilidad para que pueda, pues, ejecutarse esa infraestructura temporal y tener liberado el terreno para la ejecución de la obra principal, que sería objeto del proyecto de inversión. Y finalmente, recordarles que en esta fase también la unidad ejecutora debe asegurarse de que este documento de compromiso de operación y mantenimiento esté visada y refrendada y firmada por la autoridad sanitaria. Aquí ya nos estamos acercando a la fase de funcionamiento, así que es fundamental que la unidad ejecutora asegure los recursos, ya sean humanos o recursos económicos, para poder ser sostenibles en la fase de funcionamiento. Esa es una función y un rol de la autoridad de salud que la unidad ejecutora debe recordar y coordinar estrechamente con esta entidad. Okay. Muy bien, entonces, de esta manera hemos repasado los documentos vinculados a la ejecución física de una inversión en salud y que además están considerados como el documento, los documentos técnicos también para el concurso como parte del sustento técnico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer referencia a las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, más conocidas como IOART,
para este servicio de salud, que además también son consideradas dentro del concurso, ¿no? Aquí vamos a ser bastante breves, de manera que podamos ya ir a las consultas que seguramente serán de casos, digamos, más particulares y que podamos orientar. Aquí vamos a recordar los documentos y sustentos que además están también establecidos tanto en la metodología general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como también los que están establecidos en las metodologías sectoriales establecidas por el sector salud. En el caso de las IOARs, va a ser pues necesario, así como en el banco de inversiones, que también se registre, en el caso del aplicativo del concurso, el formato de registro de la IOAR, que en este caso estamos hablando del formato 7C. Este formato 7C además debe estar visado y sellado por el responsable de la UEI y, bueno, por el especialista que está a cargo de esta inversión. ¿Okay? Este formato además debe contener otros documentos que están sustentando esta intervención, ¿no? En este caso estamos hablando de una IOAR que está a puertas de ejecutarse físicamente, es decir, que ya cuenta con un documento, con un expediente técnico o un documento equivalente aprobado. Entonces, ese documento equivalente o expediente técnico, pues también le corresponde tener ese documento de aprobación acompañado de la memoria descriptiva, firmada por los especialistas, el plano de ubicación. Si bien es una intervención puntual, si hablamos de infraestructura, pues debemos ubicar dónde está siendo desarrollada esa intervención en el establecimiento de salud. Y si hablamos solo de equipamiento, pues es necesario tener la ubicación de hacia dónde se van a orientar o destinar el equipamiento que está siendo adquirido o repuesto. ¿Okay? Porque los que están en el ámbito del sector salud saben que los equipos, además que son considerados activos estratégicos en el marco de las IOARs para su intervención, los equipos pues deben estar también identificados al servicio que van a corresponder, ¿no? Entonces, ese plano de ubicación también ayudaría muchísimo a identificar hacia dónde van a estar destinados esta inversión. También debe estar incluido el presupuesto firmado y sellado por los especialistas correspondientes y el cronograma de ejecución física y financiera. Que todos estos documentos acompañan al documento de aprobación del expediente técnico o documento equivalente de la IOAR. ¿Okay? Pueden haber casos en los que las intervenciones puntuales a través de IOAR pues se orienten a alguna intervención en algún predio o terreno distinta a las ubicaciones del establecimiento de salud, ¿no? Eso lo hemos visto mucho en los casos de salud, porque a veces los terrenos pues quedan tan cortos, tan pequeños para las intervenciones que se necesitan. De ser ese caso, tenemos que asegurar también la disponibilidad de esos predios o terrenos adicionales. En ese sentido, es importante tener en cuenta documentos que nos aseguren esa disponibilidad de dicho predio, ya sea a través de un documento de saneamiento físico-legal o arreglos institucionales, que ya los comenté ampliamente hace 2 diapositivas, y asimismo, pues, los parámetros urbanísticos y edificatorios, porque recuerden que estamos hablando de un servicio de salud que además, pues, tiene ciertas condiciones y ciertas consideraciones para ubicarse dentro del ámbito de las ciudades, ¿no? Entonces, esos parámetros también deben estar registrados en caso se esté interviniendo en un terreno aparte del establecimiento de salud. ¿Ok? Eso principalmente como parte de las IOARs para ejecución física. Esto ha sido todo de mi parte y estaré atenta a las consultas que tengan en adelante. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Rosaria, por toda la ponencia y la información brindada a todos los participantes. Agradecemos a los expositores por la capacitación brindada y ahora procederemos a absolver las preguntas vinculadas al tema que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. Vamos a iniciar con las consultas, brindándole el pase a Rosaria. Rosaria, primera pregunta.
Para formular un proyecto de salud, ¿se puede realizar con actas de donación o tiene que estar saneado? Adelante. Gracias, Vivian, por la pregunta. Muy importante cómo el operador que hace la consulta ubica la etapa en la que nos encontramos, ¿no? En la formulación, dentro de la fase de formulación y evaluación. Como bien lo precisé en la primera lámina que estaba exponiendo, en esta fase al menos necesitamos asegurar la disponibilidad del terreno para declarar viable el proyecto. En ese sentido, ya les había adelantado algunos documentos vinculados a la disponibilidad del terreno, que además han sido establecidas por el sector salud. Y dentro de ellos, pues podemos considerar las actas de donación siempre y cuando, aquí es importante tener esto en consideración, esté explícitamente orientada a el emplazamiento, ubicación del proyecto de inversión. Y eso tiene que estar, pues, de manera clara, redactada en esa acta de donación, ¿no? Y de esa manera poder asegurar esa disponibilidad del terreno. Una vez que cumpliendo además los otros requisitos técnicos que ya hemos revisado, y en caso se declare viable este proyecto de inversión, pues ya sabe el operador que en la fase de ejecución, para la aprobación del expediente técnico, sí ya debe estar saneado a través de una partida registral. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Rosario. Siguiente pregunta. Para proyectos de salud como gobierno local, ¿solo se puede presentar la categoría 1.1 o no? Adelante. Gracias, Vivian. Bien, aquí es importante aclarar un tema. Me parece que el operador está haciendo referencia al concurso en cuanto a presentar una propuesta vinculada a categoría 1.1. Bueno, sabemos que, de acuerdo a lo que ha presentado el equipo técnico del FIT, para el caso de salud se están considerando las tipologías vinculadas al primer nivel de atención. Y dentro del primer nivel de atención, pues también encontramos a la categoría 1.1. Por lo tanto, para efectos del concurso, es afirmativo que el gobierno local puede presentar ese proyecto con categoría 1.1 o con proyección a categoría 1. Ahora, puedo agregar, y ahí para precisarle al que hace la consulta al operador, de repente puede también estar pensando en las competencias, ¿no? Y ahí también es importante aclarar que los gobiernos locales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Locales y además adicionando un pronunciamiento del mismo sector salud, ya ha aclarado y ha precisado que los gobiernos locales tienen competencia en todo el primer nivel de atención, no tienen competencia para formular y ejecutar proyectos del primer nivel de atención vinculada a los servicios de salud de atención médica básica. También es importante que tenga esto conocimiento el operador. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Rosaria. Siguiente pregunta. Los expedientes técnicos de los puestos de salud 1.1 y centros de vigilancia ameritan tener la certificación ambiental. Adelante. Muchas gracias, Vivian. Bien, acá estamos hablando entonces del tema de los instrumentos de gestión ambiental. Toda intervención tiene un impacto y por lo tanto dentro de nuestras metodologías generales está establecido tener esta documentación que haga referencia al impacto y a las acciones de mitigación del impacto ambiental de las intervenciones, ¿no? En el caso de salud, la respuesta es sí, dado que los centros de vigilancia también están vinculados a un indicador de brecha y además en la metodología general establece claramente que estos instrumentos de gestión ambiental deben ser obtenidos y aprobados conjuntamente con la elaboración del expediente técnico, es decir, en la fase de ejecución. Espero que haya podido aclarar eso el operador y pueda pues hacer las gestiones oportunas con las entidades correspondientes. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Rosaria. Siguiente pregunta. Respecto al CIRA, ¿es necesario presentar en caso de que el proyecto no es nuevo? Si no se trata de mejoramiento de un establecimiento de salud existente, antes con SNIT solo se solicitaba el CIRA para ciertos tipos de proyectos específicos. Ahora, al parecer, se están pidiendo para otros casos. Adelante.
Muchas gracias, Vivian. Efectivamente, qué bueno que el operador tenga en consideración que en este caso estos instrumentos vinculados pues a los aspectos vinculados a los temas de competencia del Ministerio de Cultura efectivamente están siendo desarrollados pues en las intervenciones en general, ¿no? Y en ese sentido, para el caso de los servicios de salud, como bien lo estaba comentando en la presentación, es importante tener en cuenta el Decreto Supremo 003/2014 MC, donde establece algunas excepciones a la obtención del CIRA. Entonces, ahí el operador debe revisar si el caso que él está formulando o en la fase de ejecución se enmarca en esas excepciones. De enmarcarse en esas excepciones, pues no será necesario el CIRA, pero eso tiene que revisarlo en este decreto supremo a cargo del Ministerio de Cultura. Ahora, como recomendación, y bien también lo dije en la presentación, si es que no es necesario que gestionen y obtengan el CIRA, sí se recomienda que la unidad ejecutora pueda evidenciarlo, es un informe técnico, de manera que la información esté clara dentro de todos los documentos sustentatorios, ¿no? Y no haya ninguna, digamos, alerta o advertencia, sino que la misma unidad ejecutora precise y sustente que no es necesario realizar esa gestión del CIRA. Y de esa manera poder tener la información completa. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Rosaria. Siguiente pregunta. En proyectos de tipología salud, si de acuerdo al monto de inversión era una ficha técnica de mediana y baja complejidad, de acuerdo a la Directiva 001/2019, en caso de ser mediana y baja, no se registra la ficha en el sistema, solo solicita resumen ejecutivo, formato 7A y anexos. ¿Cómo se puede registrar la ficha? Adelante. Muchas gracias, Vivian. Bueno, ahí la pregunta es muy importante para aclararle al operador, como a todos los operadores de nuestro sistema, dado que todas las fichas técnicas, ya sea simplificada, ficha técnica estándar, ficha técnica de mediana y baja complejidad, también son objeto de registro dentro del formato 7A de proyectos de inversión, ¿no? Y deben también ser registradas con la firma y validación del responsable de unidad formuladora y del especialista que está a cargo, ¿no? Entonces, también se deben registrar estas fichas y como en el formato 7A. Ahora, si tiene algún inconveniente con el aplicativo del banco de inversiones, específicamente, pues estamos atentos a que nos pueda hacer de conocimiento a través del correo del Banco de Inversiones, bancodeinversiones@mef.gov.p, para poder de repente resolver ese inconveniente que está teniendo en el aplicativo. Pero el aplicativo está habilitado para registrar todas las fichas técnicas según corresponda al nivel de documento técnico. Muchas gracias, Vivian. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Puede ser admitido un expediente técnico de salud si el documento de saneamiento del terreno sigue en proceso de registro en SUNAR? Adelante. Muchas gracias, Vivian. Esta pregunta es muy, muy interesante en el sentido de que el operador nos establece en el momento que ya tiene, al parecer, el documento equivalente o expediente técnico listo para aprobar, ¿no? Con todos los requisitos que ya los hemos mencionado, pero le está faltando el saneamiento físico legal, ¿no? Y por eso siempre repito que es necesario que las gestiones sean oportunas, ¿ok? En el caso del saneamiento físico legal, como bien lo establecen las metodologías específicas sectoriales del Ministerio de Salud, ya ha establecido que para aprobar el expediente técnico o previo a la ejecución física se tenga saneado el terreno, es decir, con la partida registral. Entonces, eso deben asegurar todas las unidades ejecutoras. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Rosario. Siguiente pregunta. Si se elaboró un proyecto en el sector salud de un establecimiento de salud 1-2 que cuenta con abastecimiento de agua de pozo y el servicio de energía eléctrica se paga a través de un recibo de luz general del centro poblado, ¿qué documento se podría presentar como sustento que el establecimiento de salud cuenta con los servicios básicos? Adelante.
Muchas gracias, Vivian, por la pregunta. Aquí también está haciendo referencia el operador a la factibilidad de los servicios básicos, ¿no? Que como lo estaba comentando, está directamente vinculada a la sostenibilidad del funcionamiento del establecimiento de salud. En el caso de establecimientos de salud que tengan otras modalidades u otras formas de abastecerse de servicios básicos, que como en la realidad peruana vemos que es posible y vemos esos casos, para el caso, por ejemplo, de abastecimiento a través de agua de pozo, pues debe considerar en todo caso dentro del proyecto de inversión, en la fase de formulación y evaluación, esta alternativa a nivel de desarrollo y considerarla dentro de la memoria descriptiva del proyecto de inversión, ¿no? De qué forma se va a abastecer y se va a asegurar el abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, considerarlo dentro del proyecto de inversión. Además de sustentar, pues, la necesidad de tener este abastecimiento de este modo alternativo, ¿no? Y asegurando, claro está, la calidad del recurso hídrico, ¿no? Porque estamos hablando de un establecimiento de salud. Por otro lado, si ya hay un establecimiento de salud existente y es evidente que cuenta pues con el fluido eléctrico, lamentablemente no va a ser suficiente el recibo de luz, ¿no? Y eso ya está establecido, como les decía, en las metodologías específicas sectoriales del sector salud. Lo que se requiere es el documento de factibilidad por la entidad prestadora del servicio. Entonces hay que gestionarlo oportunamente. Ahora recuerden, más allá de cumplir con estas normativas o pautas de sustento técnico, recuerden que todo está enfocado en asegurar la calidad del funcionamiento del establecimiento de salud. Porque, por ejemplo, si bien yo tengo ahora un fluido eléctrico regular y continuo en mi actual establecimiento de salud, la intervención que se va a hacer con un proyecto de inversión, pues siempre está enfocado en alguna mejora o ampliación de esa unidad productora. Por lo tanto, ese documento de factibilidad, en este caso de energía eléctrica, está vinculado a esa intervención y por lo tanto es necesario obtener ese documento de la entidad prestadora de servicio. Y de esa manera, nuevamente les digo, ustedes van a poder como unidad formuladora asegurar pues una intervención que considere todos los aspectos técnicos para un servicio de salud eficiente y sostenible. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Rosaria. Pregunta: ¿qué profesional o qué institución debe certificar que el terreno de un establecimiento de salud cuenta con las disposiciones de la norma técnica de salud número 113, MINSA-DGIN? Adelante. Muchas gracias, Vivian, por la pregunta. Muy importante que estén viendo este tema del terreno. Y aquí nos comentan, ¿no? ¿Qué profesional? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de la fase de formulación y evaluación, es la unidad formuladora y su responsable y equipo técnico los que deben, pues, tener en consideración tener un equipo técnico multidisciplinario que pueda hacer el sustento o que pueda revisar y desarrollar el sustento de si este establecimiento pues cumple con los criterios de selección. En realidad podemos estar hablando de un arquitecto que es quien además de los criterios de selección también va a poder establecer si el terreno es lo suficientemente amplio y con las dimensiones necesarias para que la intervención pues, pueda cumplir con las normas técnicas de salud, con el área libre que se necesita y con las áreas exteriores que se necesitan, ¿no? También pueden haber profesionales de ingeniería que sustenten los otros criterios, ¿no? Porque dentro de los criterios encontramos aspectos vinculados a diversas especialidades. Encontramos criterios vinculados a la carga o a la capacidad estructural del terreno, encontramos aspectos vinculados a la vulnerabilidad o exposición del terreno a determinados riesgos. Es decir, podemos encontrar disciplinas diversas. Y para ello, la unidad formuladora pues, debe asegurarse que cuente con esas opiniones de los especialistas correspondientes. Es decir, no necesariamente hay uno solo. Va a depender de los aspectos que se están evaluando y del especialista que le corresponda evaluar y sustentar que se está cumpliendo ese aspecto.
Muchas gracias, Vivian. Gracias, Rosaria. Siguiente pregunta. ¿El programa de recursos humanos para un establecimiento de salud podría ser equivalente a un acta de compromiso de recursos humanos firmado por el jefe de la red de salud? Adelante. Bien, esta es una pregunta que también hice referencia durante la presentación. Nuevamente hago el hincapié de que este documento del Programa de Recursos Humanos es validado y refrendado y firmado por la autoridad sanitaria, es decir, la Dirección Regional de Salud o la Gerencia Regional de Salud, porque son los encargados además de organizar y planificar todos los servicios de salud y sus factores de producción que incluyen a los recursos humanos. Por lo tanto, no es suficiente que solo se cuente con el acta del director de la red de salud, quien sí puede aportar con alguna información, pero no es suficiente ese documento. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Rosaria. Siguiente pregunta. En caso de un puesto de salud que se encuentre en una zona rural, ¿quién debe firmar la factibilidad del servicio de agua, ya que el servicio de agua y desagüe lo viene administrando el HAS? Adelante. Muchas gracias, Vivian. También acá hablamos pues de los servicios de salud. En el caso, como les decía, el enunciado general responde a que se debe asegurar a través de la entidad prestadora del servicio. En este caso, el operador nos hace referencia a las HAS, ¿no? Que están en algunas zonas rurales. En ese sentido, la HAS debe articular con el gobierno local para que se pueda emitir ese documento en el cual se evidencie que existe la factibilidad de esos servicios. Entonces va a ser la HAS en coordinación con el gobierno local para los casos de los establecimientos de salud en zonas rurales. Gracias, Vivian. Gracias, Rosaria. Siguiente pregunta. En caso en el 7C estaba contemplado las actividades de contingencia y no se contempla en el expediente técnico, la entidad buscó otro terreno. ¿Fue ese procedimiento el correcto? Adelante. Muchas gracias, Vivian. Aquí el operador nos habla de un caso muy particular que de repente meritaría tener otra información para que podamos emitir una opinión técnica adecuada, ¿no? Sin embargo, les voy a dar un alcance de manera general y si el operador pues tiene alguna consulta mucho más específica y con información más detallada, nos puede escribir para ampliar su consulta. De manera general, la unidad formuladora debe asegurarse de contar con todos los documentos técnicos, ¿no? Es decir, si el terreno en el que se va a intervenir el proyecto de inversión es el mismo que actualmente funciona el establecimiento de salud, pues un plan de contingencia es necesario, ¿no? Y si eso ha sido como la alternativa única del proyecto de inversión, pues quiere decir que la unidad formuladora ya ha evaluado todas las otras alternativas posibles y esa ha sido la elegida con el sustento técnico correspondiente, ¿no? Entonces, ahí hago un llamado más bien a la unidad formuladora para que pueda considerar de manera adecuada, pues, el adecuado diagnóstico y desarrollo de la fase de formulación, de manera que, como les decía, la fase de ejecución pues no presente estos inconvenientes que nos está comentando el operador, ¿no? De que al parecer va a haber alguna inclusión o alguna adición de alguna acción que no estuvo antes considerada, ¿no? En principio, eso tendría que ser revisado por la unidad formuladora para que pues pueda considerar si eso cambia o no la concepción técnica. Allí, como les decía, va a ser necesario para que nosotros podamos emitir una opinión técnica, tener información un poco más detallada para la cual a través de nuestro correo institucional, que está en la sede digital del MEF, podemos atenderlo de la manera más oportuna y aclarar de manera adecuada sus dudas, ¿no? Entonces, Miriam, lo invito a que haga la consulta de manera más ampliada y podamos orientarlo adecuadamente. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Rosaria. Vamos a continuar con el bloque de absolución de consultas y ahora le vamos a brindar el pase a Rosángela.
Rosángela, primera consulta. El formato de postulación para el próximo concurso ALFIT 2023, ¿dónde lo puedo encontrar? Adelante. Buenas tardes, Vivi. Muchas gracias por la consulta. Bueno, primero señalar que de cara al concurso FIT 2023, las bases del concurso, y que comprende también los anexos y formatos, van a ser publicados a través de la sede digital del MEF en la sección del FIT, lo cual es posterior a la aprobación del Consejo Directivo. Una vez que se aprueben estas bases, donde justamente se van a establecer las obligaciones que tienen las entidades y estos anexos y formatos, haciendo hincapié a la consulta del formato. Este formato, como ha venido siendo parte también del concurso 2022, el formato 1 para la solicitud de postulación para el financiamiento, cofinanciamiento, que es una declaración jurada, que no cuentan con financiamiento total o parcial, y el otro formato 001B para el caso de mancomunidades. Todo es a través del aplicativo informático del concurso FIT que está en ejecución. Es decir, las postulaciones son 100% virtual. Entonces, el formato de postulación es generado por el aplicativo durante el proceso de registro de propuestas, durante esta primera fase del concurso. Es por ello que la entidad no debe realizar, digamos, alguna modificación a este formato. Lo invitamos a que el momento que usted puede registrar y descargar este formato de postulación, no realizar ninguna modificación, todo lo contrario, descargar y imprimirlo, firmarlo de manera física por el alcalde o el presidente regional de que corresponde, y subirlo de manera escaneada a través del aplicativo, ¿no? De esta manera todos estos procesos se hacen de manera virtual. Gracias, Vivi. Gracias, Rosángela. Siguiente pregunta. ¿Debo contar con toda la documentación técnica mínima o hay alguna excepción? Adelante. Gracias, Vivian. Sí, en efecto, digamos, la charla del día de hoy, esta capacitación ha sido muy rica y productiva para todos los operadores que nos acompañan esta tarde, justamente porque se ha tratado de hacer énfasis a cada documento técnico mínimo obligatorio que se pide para cada servicio priorizado, los cuales lo van a encontrar cuando se aprueben a través del anexo 005B, y en estricto todos los documentos, todo ese checklist es de manera obligatoria. Entonces, la propuesta es que no cuenten con toda la documentación, con el total de la documentación que se requiera por el servicio priorizado y según la tipología que también se está aprobando en el anexo 005A, o presente de manera incompleta o no exista la formalidad adecuada, ¿no? Cómo se van a detallar de manera expresa en las bases, no podrá continuar con el proceso de evaluación del concurso, ¿no? Así que no hay excepciones, tal y cual señalan las bases y el checklist de los documentos por servicio priorizado van a ser de esa manera evaluados. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Rosángela. Agradecemos a los expositores y panelistas que han trasladado y compartido conocimientos sobre la documentación técnica mínima requerida para las inversiones por servicio priorizado de salud básica. Para finalizar, queremos indicarles que en la página web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos de programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones que se brindarán en el mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los verdaderos especialistas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del Conéctame y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.